van a sus salas para ser ministrados. Aprovecho de saludar a todos los que han ido llegando durante el tiempo del servicio, a los que no he saludado personalmente. Dios les bendiga grandemente. Hermano Ezequiel, Dios les bendiga y le use en esta mañana. Amén, mis hermanos. Bueno, primero que todo quería pedirles que pongan sus teléfonos en silencio, ¿cierto? Que no lo ha puesto para que podamos todos escuchar atentamente la palabra que nos trae hoy el Señor. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar parado aquí para compartir su palabra. Era algo que yo siempre le pido a Dios que me use. Siempre, son mis oraciones. Y hace rato Dios me dijo, ya pues, te voy a usar un domingo. Y yo estaba ahí con temor y no me atrevía a pedírselo a mi pastor, porque creo que aquí no es que el pastor te nomine a predicar, sino que uno tiene que pedirlo, tiene que nacer en el corazón de cada uno. Y viendo lo frágil que es la vida, bueno, todos sabemos lo que vivimos como familia, eso me hizo dar cuenta que no puedo dejar pasar más tiempo, que debo dejar el temor atrás y obedecer a Dios lo que me pide. Así que aquí estamos. Amén. Mire, he titulado esta palabra La segunda venida de Jesús. Amén. ¿Cuántos de mis hermanos aquí hoy creen en lo que Jesús nos prometió? Amén. Que Él volvería, ¿cierto?, por su pueblo. ¿Cuántos creen que Jesús hizo una promesa y Él no falla? Amén. Mire, hermano, yo le garantizo que Él no decepciona y cumple siempre lo prometido. Amén. Así que sí, Jesús, Él prometió su regreso. Él dijo que iba a preparar un lugar en el reino de los cielos, un lugar maravilloso para todos los que creemos en su nombre. Amén. Amén. Hermanos, si yo les pregunto, ¿qué es lo primero que piensan cuando despiertan comúnmente? ¿O cuál es el primer pensamiento que tuviste hoy? O quizás, ¿qué es lo primero que pensaste en el día? No sé si le puedo preguntar a mi hermano Miguel, ¿qué es lo primero que pensó al despertar? Lo primero que pensé fue agradecerle a Dios porque Él permitió que abriera mis ojos en este día y me ha regalado un día más. Amén. Mi esposa, ¿qué pensó? Quería seguir durmiendo. Bueno, yo pensé que iba a decir que alegría despertar al lado de mí, pero no fue así. Pero bueno, quizás otros pensaron al despertar, hoy es mi cumpleaños, debo invitar al Ezequiel. Dani, no está el Dani, ¿cierto? No me invitó al cumpleaños. O quizás pensaste, hoy terminan mis clases, o hoy comienzan mis vacaciones, qué rico sería. O hoy tengo médico. O quizás otros como yo y quizás como varios pensaron al despertar, hoy juega el Colo con la U a las 3. La final de la Supercopa, así que ojalá que la prédica no se alargue mucho. Entre otras cosas, y creo que es inevitable que no pensar en planes totalmente terrenales. Pues vivimos en este mundo y planeamos y pensamos lo que haremos día a día. Pero les cuento, y esto es real, que últimamente y muchas veces cuando despierto, lo primero que se me viene a la mente es que hoy sí será el gran día. Y pienso en la mañana y digo, hoy va a ser el día de ver su rostro, el día de ver el rostro de mi Creador, el día de ver a Jesús. Y al despertar digo con mucho anhelo, digo, con todas mis fuerzas, digo, hoy lo voy a ver bajando en una nube y rodeado de su gloria y majestad. Y de verdad es un sentimiento tan gratificante. No sé cuántos de aquí anhelan tener estos sentimientos día a día. Mire, hermano, es un sentimiento hermoso, es un sentimiento lleno de esperanza. Y por eso yo quiero hablarles de uno de los días, bueno, o mejor dicho, el día más importante en la vida de un cristiano. Sin duda, el día de mayor gozo de la humanidad. Sin duda, el día de mayor satisfacción. No sé cómo explicarlo, pero es el día de la segunda venida de Jesucristo. Amén. Yo creo que todos acá nos preguntamos, ¿qué pasará entonces ese día? ¿Cómo será su venida?
hay algunas preguntas que son medias raras, ¿cierto, pastor? Una sobrina por ahí, que no voy a decir su nombre, se hacía la pregunta de qué pasaba si venía Jesús mientras ella estaba, no voy a dar detalle, pero estaba, por diciéndolo así, duchándose. ¿Qué pasa? Son preguntas que uno se hace, ¿qué va a pasar? Pero sin duda, yo creo, bueno, y por lo que sale en la Escritura, que Él no va a venir en un burro, como cuando entró a Jerusalén humilde, ¿cierto? Y por la puerta trasera, sino que será algo grandioso y asombroso. Miren, los invito a ver sus Biblias. Yo soy de proyectar muchos versículos, así que si es que no alcanza a buscarlos, mi hermano Aarón los va a ir proyectando de continuo. En Reina Valera, Apocalipsis 1:7. Hermano Aarón, si puede ir. Dice, en el nombre de Jesús: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que Él viene con las nubes y que todo ojo lo verá. Por lo tanto, si todo ojo lo verá, tiene que ser un evento global, un evento mundial. Algo sin precedente, algo grandioso y maravilloso, y de seguro, como dije, Él no va a venir en un burro, Él va a venir con sus ángeles o su arcángel más poderoso, y será un evento maravilloso. Y no sé, pero a mí me pasa que tengo muchas ganas de vivir ya ese momento. O sea, de verdad, vuelvo a preguntar, ¿quién anhela de todo corazón vivir ese momento? Amén. Hermanos, ese día, el día de su venida, será el día de la gran revelación de Cristo. Hoy todos creemos por fe, creemos en algo que quizás no hemos visto, pero sí hemos sentido. Pero nosotros no vimos cambiar el agua en vino, nosotros no vimos aparecer peces, nosotros no vimos la resurrección de Lázaro, pero sí hemos sentido su presencia y hemos evidenciado milagros. Pero ese día lo veremos a Él, tal como es, y podremos agradecerle. Ojalá podamos abrazarlo también, pero no sé, habrá una fila, me imagino, para abrazarlo. Pero yo digo que qué día más glorioso nos espera. Me acuerdo de la película de Si solo pudiera imaginar, pastor, que si solo pudiera imaginar cómo será ese día, se doblarán mis rodillas, quizás no podré hablar, etc. Pero será algo que hoy en día no se puede explicar. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos anhelan ese día? Mire, si analizamos brevemente, pero muy brevemente, la primera venida de Jesús, sabemos que Él vino a morir por nuestros pecados, ¿ya? Y Él vino a anunciar su evangelio, anunciar la buena noticia. Y le anunció al mundo que el Padre nos daría un regalo eterno, que es la gracia de Dios. Y a todos los que creyéramos en su Hijo. Y además Jesús, en su primera venida, Él le anunció a sus discípulos su segunda venida. Y de eso me gustaría hablar y profundizar. Como primer punto, la promesa de su venida. Vamos a buscar en la Biblia en qué parte Jesús prometió su segunda venida, o en qué parte Jesús les dijo a sus apóstoles que iba a volver. Yo siento que siempre es muy importante que todo lo que se diga acá tenga un fundamento bíblico sólido, ¿ya? Así que por eso vamos a escudriñar harto las Escrituras. Y como dije antes, no se preocupen en buscar todos los versículos y capítulos, porque mi hermano Aarón ahí, que es seco con la tecnología, los va a ir proyectando uno a uno. Jesús lo prometió en Juan 14:3. Jesús le dice: y si me fuera, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. En el fondo le dice a sus discípulos: volveré para llevarlos conmigo. Amén. Y así estaremos juntos para siempre. Amén. ¿Quién ha visto Chosen acá? ¿Sí? Todos, ¿cierto? La mayoría.
Nosotros con la Nati la hemos visto como 3 veces. Y me causa siempre un poco de asombro y un poco de risa que cuando Jesús les trata de anunciar que Él se va a ir, ellos no entienden. Po. Ellos esperaban un Mesías que venía a quedarse, a derrotar a Roma y a sentarse en el trono terrenal. Y cuando Él les dice, yo me voy a ir, y dentro de los discípulos se deben haber preguntado, ¿este se va a otro país? ¿Está ahí? No sé, o ¿dónde se va? Porque Él decía, yo me voy a ir, pero ustedes a ese lugar no podrán ir todavía. Pero mire, en el siguiente versículo que vamos a proyectar, ya comprendieron como a cabalidad a lo que se refería. Y esto es después de ver la ascensión, ¿cierto?, de Cristo a los cielos, porque los ángeles se lo confirmaron. Si vamos a Hechos 1:11, ¿cierto?, que habían 2 personas con túnicas blancas que eran ángeles, y le dice, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Yo creo que en ese momento los discípulos dijeron, ahí, ese era el lugar. Amén. Sus discípulos comprendieron que lo que Jesús les dijo anteriormente, de preparar un lugar y que los llevaría ahí, se refería nada más y nada menos que al reino de los cielos. ¿Cuánto anhelamos ver el reino de los cielos? Gloria al Señor. Mire, la segunda venida de Jesús debe ser siempre un motivo de esperanza. Hermano Aarón, en Primera de Juan, capítulo 3, del 2 al 3, por favor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, prácticamente se nos dice que cuando Jesús venga, seremos transformados, idénticos a Él. Y esta promesa nos motiva, o nos debe motivar, a vivir una vida pura y justa y de obediencia a Dios. Amén. Mire, según el apóstol Pablo, la segunda venida es una promesa segura. ¿Quién en la tierra? ¿O quién aquí presente? Y aquí quiero escuchar muchos amén. ¿Quién aquí ha cumplido al 100% todo lo que ha prometido? ¿Alguien lo ha cumplido? No, ¿cierto? Era al revés, no amén. Yo creo que todos acá hemos fallado en alguna promesa. Amén. Ahí sí, eso era. Retrocede. Todos hemos fallado en una promesa. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene margen de error. O sea, su promesa es 100% segura. Amén. Hermanos, miren, la promesa de la segunda venida de Jesús es un tema que te debe llenar de esperanza y que te lleva a vivir una vida que le agrada a Dios, que a veces eso es lo que cuesta un poco. Y por esto pasamos a el segundo punto, que es la necesidad de su venida. ¿Por qué es necesario que Jesús vuelva? La segunda venida de Jesús también se debe convertir, aparte de ser necesaria se debe convertir en una necesidad para todos nosotros. Sé que suena majadero, pero debemos anhelarlo día a día cada vez más. Y también su venida es necesaria para que se cumplan muchas cosas que están escritas en la Biblia. Por ejemplo, el fin del sufrimiento. Hoy en día el mundo está lleno de injusticia y de sufrimiento, pero la segunda venida de Jesús trae la promesa de restaurar la justicia y el fin del sufrimiento. Por eso, en el siguiente versículo lo grafica en Apocalipsis 21:4.
que dice que Él enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, gloria al Señor. Mire, también su venida conlleva la redención final. ¿Qué significa esto? Que Jesús va a marcar el fin del pecado y de la muerte y la redención final de la humanidad. Hermano Aarón, 1 Corintios del 15, capítulo 15, vamos a leer del 50 al 57, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, su palabra dice que esta carne, ¿cierto?, es mortal, que nosotros somos corruptos, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos inmortales. O sea, como que de repente uno no le toma el peso a eso, ¿no? O no le ve la maravilla. Vamos a ser inmortales. Vamos a tener cuerpos glorificados. Así que qué momentos más maravillosos nos esperan. También su venida es necesaria porque logra la reunión con los creyentes. Mire, Jesús prometió regresar para llevar a los creyentes a estar con Él para siempre. ¿Y a qué me refiero con la reunión con los creyentes? Porque también a los dormidos. Amén. Tiene que ser un motivo de esperanza. Los que murieron en Cristo, seremos reunidos con los que estemos vivos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. La venida del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o estén muertos, ¿cierto? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es difícil, ¿cierto?, no entristecerse, pero tenemos una esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Miren, en resumen, dice que no debemos sentir tristezas como las demás personas que no tienen esperanza por lo muertos. Sé que eso es imposible para el ser humano. Más que nada es que tengamos esperanza. La tristeza va a pasar. O quizás la tristeza no va a pasar, pero sí la esperanza va a permanecer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también seremos resucitados o serán resucitados todos los muertos.
Mire, aquí estoy hablando de que muchos aquí hemos perdido hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos, esposas, esposos, compañeros de trabajo, amigos, ¿cierto? Pero si ellos murieron en Cristo, creyendo en Cristo, incluso en el último suspiro, Dios nos va a permitir estar con ellos nuevamente. ¿Amén? ¿Lo creen, mi hermano? Lo creen. Y seremos arrebatados y estaremos juntos con ellos porque los vamos a ver a ellos primero. Y esa es la esperanza que quita un poco el sufrimiento. Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nos juntaremos en el aire. Entonces yo sé que si algún día yo muero, sé que si mi madre muere, yo la veré ahí y me juntaré con ella. Y así quiero que todos tengan la misma esperanza. Amén. Mire, un paréntesis. Estos pasajes siempre me traen a la memoria que yo hace un tiempo atrás tuve un sueño hermoso. Y recuerdo que le escribí a mi pastor ese día porque me imagino que la mayoría acá que cuando sueñan a la media hora ya no se acuerdan de lo que soñaron. A mí me pasa siempre, pero este sueño no he olvidado ningún detalle. Y aunque suene fantástico, todo lo que es de Dios puede sonar fantástico para el mundo, pero para nosotros no. Y en ese sueño, bueno, yo soy de ocupar la inteligencia artificial para muchas cosas, no sé si ustedes, pero la ocupé para graficar un poco lo que vi en el sueño, ¿ya? Así que ahí puse, salgo un poco distinto, sí, la IA me puso un poco más flaquito en la foto que voy a mostrar, pero en ese sueño se veía una gran nube, como una explosión. Hermano, no ponga la foto, algo así. Ahí estoy con mi esposa de la manito. No, es que para que se cumpla vamos a tener que estar así, parece. Pero bueno. Claro. Agrándela nomás, hermano, si no importa que me vea. Agrándela nomás. Veía una luz, una nube llena de colores y recuerdo que era de noche en el sueño. Y estábamos en un lugar público con mi señora, había más personas y dentro de esa luz, si bien sentí temor en ese momento, pero había una luz más brillante y mi corazón me decía que era Jesús. Y estando con mi esposa ahí, ¿cierto? Como decía, en un lugar público, éramos elevados. Y era una sensación tan... Ahí vamos volando ya. Era una sensación tan gratificante, era, no sé, algo maravilloso, porque si bien en un principio era como una bomba que estaba explotando, pero después. Y luego, en el sueño, aparecíamos en una especie de palacio, con muchas personas, algo así, pero era una alfombra roja, pero la IA no pudo. Y lo más maravilloso es que cuando estaba arriba veía gente llegando por montones y veía a mi pastor. Veía a mi pastor apareciendo con muchos más y espero que sean todos ustedes. Y luego, y eso era como lo más heavy del sueño también, es que se me revelaba una especie de calendario con engranajes. Yo sé que nadie sabe la hora ni la fecha exacta, pero se me mostraba algo así, que iba corriendo muy rápido. Y conversando con Dios, a mi entender, solamente es que falta muy poco. Falta muy poco. No sé cuántos lo creen, pero yo creo que falta muy poco. Bueno, cierro paréntesis con eso y espero que se alienten los unos a los otros con esta palabra. Y sigo con por qué todavía es necesaria su venida. Es necesaria su venida para el juicio final. Mire, todos creen a veces que cuando mueren nos vamos a ir al cielo. Pero la Biblia dice que habrá un juicio. Y en ese juicio, ¿cierto? Los que no han aceptado a Jesús, ¿cierto? Serán condenados. Y así es, no es de otra forma. Si no, no existiría un juicio. Y por esto subrayo que es importante que hoy le entreguemos la vida al Señor. Que hoy le obedezcamos.
¿ya? Porque según nuestra doctrina, la salvación se puede perder. Por lo tanto, hay que ser obediente en lo que creemos. Mire, vamos a ir a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice, el juicio ante el gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí paréntesis, no quiere decir niños y adultos, sino que grandes y pequeños se refiere a gente pobre, humilde, o grandes significaba personas famosas o reyes, etc. ¿Ya? Grandes y pequeños, todos por igual, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y la muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A veces esta palabra confunde un poco, porque nosotros sabemos que la salvación no es por obra, ¿cierto? Es por gracia. Pero un juicio, para ser enjuiciados, tenemos que ser enjuiciados por nuestras obras. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros estamos en ese libro. Están nuestras obras malas, quizás nuestras obras buenas, pero no hay nadie que se salve. Por eso es que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Voy a ser juzgado por mi pecado. Pero, salvo que esté escrito en el libro de la vida, y eso te lo da Jesús. Es un regalo. Así que la salvación es por la gracia de Dios, es por Jesús. Pero si no la aceptas, te juzgarán por la obra más mínima que salga en ese libro. Mire, es importante decir que, y sé que es doloroso para muchos, no todos heredarán el reino de los cielos. Esa es una realidad. El mundo piensa lo contrario. Todo el que muere prácticamente va al cielo, porque eso es algo que queremos nosotros, los seres queridos, ¿cierto? Pero como dice su palabra, habrá un gran juicio. O sea, ¿de qué sirve un gran juicio si todos nos vamos a ir al cielo? No tiene sentido. Incluso muchos creen que pueden ser perdonados cuando ya están muertos. De hecho, he estado en distintos velorios de distintas denominaciones o religiones en donde se ve mucho que rezan para que Dios perdone sus pecados de la persona que ya murió. Y lógicamente esto no es bíblico. Yo creo que es importante arrepentirnos en vida y seguir a Jesús lo antes posible. Pero seguirlo significa aceptarlo como Señor y Salvador. El Señor es un patrón, ¿cierto? Es un jefe, es el boss, el big boss. Entonces hay que obedecerlo. Muchos acá quizás han aceptado al Señor, o quizás no acá, pero quizás muchos dicen creo en Dios, pero no como Señor, sino que a su manera. Mire, también es necesaria su venida para la renovación de la creación. La Biblia habla de una nueva creación libre del pecado y libre de corrupción. Veamos qué dice Apocalipsis 21:1. Hermano Aarón, tiene harta pegadilla. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. A los que les guste la playa, jodieron. A los que ya no había, como decía el indio, no había mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Dios nos dice que Él hace nueva todas las cosas.
Y estas palabras siempre son fieles y verdaderas. Y lo mejor de este versículo que me gusta es que viviremos juntos con el Creador mismo. Oh, ¡qué bendición! También su segunda venida materializa lo que es la victoria sobre el mal. El mal existe, los demonios existen, Satanás existe. Y va a existir hasta que venga Jesús y lo venza. Por eso la segunda venida marca la victoria sobre el mal, sobre Satanás y sobre sus seguidores, lo que trae paz y seguridad eterna. En Apocalipsis, hermano Aarón, 20, del 7 al 10, vamos a leer lo que hace referencia a la segunda venida de Jesús en cuanto a la victoria sobre el mal. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿cierto? Así que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá de nuevo a engañar a las naciones que están entre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentadas día y noche por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, el punto 2, que es la segunda venida necesaria para completar el plan de salvación. Es necesario para restaurar la justicia, para redimir a la humanidad y también para traer la victoria sobre el mal. Pero la Biblia también, ¿cierto? Que la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento nos habla que habrá señales de su venida. Y yo estoy convencido, mi hermano, que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuántos lo creen? Así que como punto 3, ahí mi hermano Aarón va anticipado, las señales. Aunque sabemos por su palabra que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Jesús igual ahí a sus apóstoles les señaló ciertas cosas que debían cumplirse para que Él viniera. Y haciendo una larga lectura de las señales, enumeré 9, que es como las más gráficas. Así que vamos a ir leyendo y ustedes me van a acompañar en decir si se cumplió o no se cumplió. El aumento del pecado y la maldad. Esto es algo evidente. O sea, yo me acuerdo que en mi infancia jugábamos en la calle hasta las tantas las noches. Que yo en mi infancia, mi mamá me mandaba a buscar el pan al centro de Viña. Y yo vivía en Forestal. Iba caminando a los 10, 11 años. Iba y volvía todos los días. Que en mi infancia andaba en micro, solo. Y hoy en día a mi hijo lo mando con la ubicación en tiempo real a comprar pan, a la esquina. Es cosa de ver los noticieros también, es cosa del día a día. O sea, ¿alguien está de acuerdo con esto, que el aumento de la maldad, ¿cierto? Como un checklist, señal cumplida. Como segunda señal, guerra y rumores de guerra. Mire, esto es evidente. En los últimos 100 años hemos tenido 2 guerras mundiales. Y si tú analizas la historia, han habido más guerras hacia atrás, pero nunca al nivel de acabar con la humanidad, de tener armas tan potentes de acabar con todo. Y además en el mundo hay como, no sé, un ambiente de que en cualquier momento los conflictos existentes ya, ¡pum! Israel con Gaza, Venezuela ahora con Estados Unidos, la India con Pakistán, Ucrania con Rusia. Señal cumplida. 3, terremotos y desastres naturales. ¿Alguien tiene la sensación de que esto es así? Mire, yo estaba investigando, lo que dicen los científicos, dicen que han aumentado efectivamente a nivel mundial, y ellos lo dicen que es una relación directa con lo que ellos llaman el cambio climático. Más yo creo que es algo profético. Mire, las catástrofes se han triplicado o incluso quintuplicado en los últimos 50 años. Y los datos de la ONU y otras organizaciones confirman una duplicación del número de desastres naturales importantes, o sea, desastres grandes,
en los últimos 20 años. Señal cumplida. 4. La persecución a los creyentes. Hubo y aún hay persecución a los creyentes. Desde el momento 1, desde que Jesús se fue, empezó una persecución y eso no ha parado. Pero hoy en día, en un mundo más globalizado, podemos saber que esto es una tendencia en muchos países. Corea del Norte, países donde está prohibida la Biblia y donde te castigan con cárcel, incluso con muerte. Arabia Saudita, Afganistán, Yemen, Somalia, países con censura y acceso limitado. China, Irán, Malasia, Argelia, Bután. En total son 52 países. Señal cumplida. La restauración de Israel como nación. Esto ya ocurrió el 14 de mayo de 1948. Señal cumplida. La predicación del Evangelio a todas las naciones. Gracias a la globalización, gracias al Internet, gracias a Cristian, a los misioneros, ¿cierto? Yo creo que esta profecía, ¿cierto?, está cumplida o por cumplirse. Quizás faltan, quizás algo, pero es casi nada. Pero si usted puede ver la exposición que está detrás de las Biblias, hay traducción en casi todos los idiomas del mundo. Hay una traducción en mapudungún, traducción en ruso, traducción, yo vi en una exposición una traducción al Rapa Nui. O sea, se predica prácticamente en el rincón de cada lugar la palabra de Dios. Para mí, señal cumplida. 7. La apostasía y el enfriamiento espiritual. Vemos día a día cómo los principios y valores establecidos en la Biblia por Dios son pasados por alto. Y se instauran en la sociedad ideologías contrarias a lo establecido por Dios. Como por ejemplo, una de las más polémicas para nosotros, la ideología de género. El aborto legal. Que el matrimonio no es algo bueno. Hoy día cada vez menos se casan personas. Para mí, señal cumplida. 8. El aumento de falsos profetas, falsos mesías, falsos pastores. Usted no. Mire, he visto en internet que existen muchos falsos cristos, de verdad. Por ejemplo, uno que me llama mucho la atención es uno que se llama Alan Miller, que junto a su esposa, quien ella dice ser María Magdalena, dirigen una congregación de alrededor de 20.000 fieles. O sea, si yo digo que soy Jesús y la Nati y María Magdalena, llenamos aquí, po. Pero no lo somos, po. Somos simples mortales. Mire, dice el falso Cristo es de Australia, dice, sé quién soy, sé lo que sufrí, etc. Y la gente lo cree. Falsos profetas y falsos pastores. Eso yo lo he vivido en carne propia y sé que muchos lo han vivido. Mi hermano también lo ha vivido. Yo estuve visitando una iglesia, no quiero dar nombre, nada por el estilo, pero sí contar un poco de experiencia. Cuando yo llegué recién aquí, estaba con la necesidad de mucho más. Me sentía como un poco, solo los domingos, etc. No había varón en ese tiempo, me acuerdo de eso. Y estuve visitando una iglesia que era muy bonita, tenía colores, luces, pantallas gigantes, etc. Pero cuando empezaron a cobrar la ofrenda en UTM, yo salí arrancando. Y ahí dije, algo raro sucede acá. Claro. Y bueno, hace poco me enteré por mi pastor que este pastor incluso abusaba de jóvenes que estaban en rehabilitación de drogas. Así que era un lobo disfrazado de oveja. Y así con muchas más cosas que hemos visto. Para mí, esta es señal cumplida. Y como última señal, la aparición del anticristo. De estas nuevas señales que vimos, quizá digo entre comillas, quizás solo la última falta. Pero digo quizás porque en realidad no sabemos. Hoy estamos viviendo en una sociedad anticristiana. En la Biblia sale que el anticristo, nombra al anticristo y nombra en el espíritu del anticristo. Hoy hay un espíritu de anticristo. Ayer me gritaban porque estacionaba fuera de la iglesia. Y como decía mi hermano, si hubiese una discoteca acá y hubiese un auto estacionado, nadie diría nada. Día sábado. Hay un espíritu anticristiano en todas partes. Bueno, por esto y por esta razón de todas estas señales, ¿cierto?, que son evidentes,
es que debemos estar preparados. Y la palabra de Dios nos dice que debemos prepararnos para su venida. Así que pasamos al punto 4 y final, para no aburrirlos más, es estar preparados, ¿ya? Y esto implica varios aspectos espirituales y prácticos. Así que aquí vamos a presentar algunos puntos clave. Debemos vivir una vida justa. Se nos dice que debemos, en 1 Juan, ¿cierto? Se nos dice que debemos purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Y debemos también mantener una relación cercana con Dios. Jesús nos enseña que debemos permanecer en Él como las ramas en la vid. Debemos ser vigilantes y alertas. Mateo nos enseña que debemos estar preparados para su venida en cualquier momento. Hermano Aarón, Mateo 24 del 42 al 44, por favor. Dice, velad pues, permiso, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, esperaría con una arma, no sé, y no dejaría robar su casa, minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si bien la salvación, si bien la salvación es por gracia, ¿cierto? Pero también nos exige estar preparados. O sea, eso significa que debemos hacer cosas, ¿cierto? La fe sin obra es fe muerta. Entonces, debemos, Señor, estar preparados. Yo sé que aquí todos conocen esta parábola, pero a mí me encanta y quiero que la veamos juntos, que es la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a seguir leyendo versículos. ¿Amén? Amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, adivinen qué. Vino el esposo, y las que estaban preparadas, atentas, ¿cierto?, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. El tema central de esta parábola de las 10 vírgenes es la importancia, mis hermanos, de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Jesús les narró esta parábola a sus discípulos después de hablarles sobre las señales del fin del mundo. Lo que representan aquí esta parábola los personajes y los símbolos de la parábola, las 10 vírgenes, podemos verlo como la humanidad, los seres humanos, todos de una u otra forma tienen el testimonio de Dios, evidencia de que Él existe. Por ejemplo, tienen evidencia de su poder creador en la naturaleza y en todo lo que es. Las vírgenes prudentes representarían a los que han escuchado el mensaje por medio de Jesús, lo han creído, han aceptado y han intentado vivir vida santa. Se dejan guiar por el Espíritu Santo y las enseñanzas bíblicas y obedecen a Dios. En cuanto a las vírgenes insensatas, ¿cuántas vírgenes insensatas habrá acá?
sabemos, son personas que han escuchado el Evangelio, pero no se quieren comprometer. Es lo que yo decía antes de creer, pero otra cosa es aceptarlo como Señor. Las vírgenes insensatas son personas que han escuchado el Evangelio, pero no quieren comprometerse. Algunos simpatizan con las enseñanzas de Jesús, pero no han dado el paso de aceptarlo como Señor y Salvador. Pues no están seguros de querer cambiar sus vidas. Y además también hay otras personas que simplemente lo rechazan tajantemente. El novio, ¿cierto? Todos sabemos que representa a Jesús. Y la boda, la fiesta de la boda hace una alusión a las bodas del Cordero que se menciona en Apocalipsis, ¿cierto? El tiempo de esperar por el novio es el tiempo en que nos encontramos hoy en día. Anhelando, como dije en un principio, anhelando el regreso de Jesús. Debemos mantenernos alerta, pues en cualquier momento nuestro tiempo terminará. Jesús volverá y se llevará consigo, como dice la parábola, a los que estén preparados. Y las lámparas se usan para llevar luz, y se espera que nosotros, los hijos de Dios, llevemos su luz donde quiera que vayamos. Primero debemos llenarnos con el aceite, que el aceite sería su presencia, el Espíritu Santo. Pero eso es para poder brillar y alumbrar a cada lugar donde vayamos. Mire, la enseñanza principal de la parábola, como decía, es la importancia de estar preparado para la segunda venida de Jesús. El novio, Jesús, aunque él tarde en venir, pero eso solamente conforme a nuestro sentido del tiempo. Somos humanos que tenemos una vida limitada y que nuestro tiempo no es el mismo de Dios. Pero debemos estar llenos igual del Espíritu Santo y pendientes de las señales de su venida. Somos llamados a mostrar su luz a todos los que nos rodean y con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, ¿cierto? Atraer a otros a Él como misión. Todavía hay tiempo, hermanos, para que las personas se acerquen a Dios y decidan seguirle. También no debemos dejar que el corazón se nos endurezca. En hebreo se nos advierte que no dejemos que nuestro corazón se endurezca por la incredulidad. Hoy en día es tan fácil lavarle la mente a una persona. Hay tanta información, tanta fake news. Es tan complicado incluso para los niños que no se vuelvan incrédulos a lo que es la palabra de Dios, porque hay tanto material disponible. Y ese es un trabajo del enemigo. Está todo orquestado. También debemos ser luz en la oscuridad. Jesús enseña que debemos ser la luz del mundo. Amén. Y que nuestras buenas obras deben resplandecer delante de los hombres. Esto es difícil, lo que voy a mencionar ahora, pero es necesario. Dice que no debemos estar atados a las cosas terrenales. Se nos advierte que no debemos amar al mundo ni a las cosas del mundo. Y eso es difícil, pero se puede en Cristo. Amén. Y debemos estar listos para rendir cuentas. Se nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de nuestras acciones. Mire, la preparación para la segunda venida de Jesús es un proceso continuo. Ya es un proceso de crecimiento espiritual y de cercanía con Dios. Mire, yo había contado esto hace un tiempo atrás, pero recuerdo que cuando era chico, 10 años aproximadamente, mi mamá, mi hermosa madre, que tenía un estilo muy especial de evangelizarme, un estilo, vaya a la iglesia o al infierno. Puso en la radio a cassette, los niños no van a entender lo que es un cassette, puso un audio que era como noticias en vivo de otro país. Colombia parece que era, o Venezuela. Pero en estas noticias, que yo estaba ahí escuchando, decía que gente estaba desapareciendo por montones, y niños. Y era como una noticia de desesperación. Niños desapareciendo. Y mi mamá me decía, viste, tenés que creer en Jesús. Y yo así como, wow. Y yo estaba pero muerto de miedo porque la verdad yo veía el fin de los tiempos, lo veía como algo malo para mí. De hecho, uno
Y uno se pone a ver películas del apocalipsis y lo único que muestra son desastres, po. ¿Ah? Muestra puro sufrimiento, puro temor. Pero, ¿saben qué, mi hermano? Y esto es lo bueno, que ese audio o esas películas ya no provocan sufrimiento ni temor en mí. ¿Y saben por qué? Porque yo confío ya ahora 100% en Dios. Confío plenamente que su promesa es fiel y que si yo me mantengo firme en Él, guardando sus mandamientos, el día del juicio final para mí va a ser el día de una vida nueva, perfecta y eterna. Amén. Mira, hermano, en conclusión, para ir finalizando, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí anhelan con ansia la venida del Señor? Amén. Dígalo ahí en su lugar, anhelo con ansia tu venida. Amén. Diga también que tus planes o que mis planes terrenales no sean más importantes o más prioritarios del anhelo por ver su rostro. Diga ahí que la vida que tengo, que quizás ver crecer a mis hijos, que quizás tener nietos, que quizás tener una propiedad, que aspiraciones laborales, proyectos, lo que sea, dígalo ahí, que no sean mayor al anhelo de verte a ti, mi Dios. Hermanos, los invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos. Si no quiere ponerse de pie, cierre sus ojos, para que vamos a orar. Invito a los ministros de alabanza también adelante. Y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, voy delante de tu presencia para agradecerte primero que todo por tenerme aquí. Y gracias te doy por las personas que también han llegado a este lugar. Padre, espero que la palabra que tú pusiste en mi corazón y en mis labios haya sido de gozo y de esperanza para cada uno de los que estamos acá. Padre, pon en el corazón de cada uno de mis hermanos el anhelo de ver tu rostro. Que los pensamientos del primer día sean pensamientos hacia ti. Pon en nuestro corazón la esperanza de que veremos a nuestros muertos en Cristo, de que nuestros familiares, nuestros amigos que murieron en ti, los veremos y estaremos con ellos para siempre. Es una promesa fiel. Pon en nuestro corazón esa creencia. No pongas dudas, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí. Y que no sean como esa virgen insensata, sino que sean como las vírgenes prudentes, Padre, que estén llenos de aceite, de tu Espíritu Santo, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia ha estado en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Lo invito a alabar al Señor. Esta canción hace referencia un poco a su venida. Así que, amén, mi hermano. ¿Ah? Sí, Aarón, la música tiene que parar. Aarón.